El 8 de marzo de 1875, varios centenares de mujeres de una fábrica textil de Nueva York protestaron y se manifestaron por la desigualdad social respecto a sus compañeros. Las protestas desencadenaron en una brutal represión de la policía que terminó asesinando a decenas de trabajadoras. Tras la masacre, se creó el primer sindicato femenino de la historia, y desató una ola de protestas y huelgas de mujeres en el sector textil. Una de las más importantes llegó en 1908, bajo el lema Pan y Rosas. Salieron a la calle cerca de 15,000 mujeres para protestar por las terribles condiciones laborales que experimentaban. También la policía lo reprimió. El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en Estados Unidos el 28 de febrero de 1909. El entonces Partido Socialista de América designó este día en honor a la huelga de las trabajadoras de la confección en 1908 en Nueva York. En la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que se comenzó a celebrar en el año siguiente. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Nunca hay que olvidar de dónde viene el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. A partir de entonces se extendió en varios países. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a 1975 Año Internacional de la Mujer e invitó a los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Nunca hay que olvidar también que la paz internacional está vinculada con las mujeres. El 8 de marzo rememora la lucha de las mujeres por alcanzar sus derechos laborales y de justicia. Hoy hablamos de todos los derechos para todas las mujeres. De eso se trata el 8 de marzo. Tiene un contenido muy profundo. Nosotros luchamos por todos los derechos para todas las personas. Todas y todos los mexicanos deben tener derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación saludable, al salario justo. En ese marco inscribimos la lucha por las mujeres, por los derechos de las mujeres. Pero nosotras requerimos más derechos para alcanzar igualdad sustantiva, no solo porque como mujeres tenemos nuestras propias necesidades, sino porque históricamente hemos sido tratadas con desigualdad. Así que hay una brecha mayor que debe ser cubierta. Por ejemplo, las mujeres debemos tener derecho a descanso laboral con salario cubierto cuando tenemos hijas e hijos. Las mujeres tenemos derecho a lugares para lactancia en los espacios laborales. Las mujeres tenemos derecho a que la labor de cuidados de la familia y del hogar sea compartida siempre por la pareja. Las mujeres tenemos derecho a la educación, a la salud, al empleo, a ganar lo mismo que los hombres, el derecho a la propiedad, a ser tratadas siempre con dignidad. Tenemos derecho a participar, a hablar, a dar nuestra opinión sin ser tratadas con menosprecio, y lo que es un grito mundial, tenemos derecho a vivir en paz y sin violencia. Tenemos derecho a dejar a nuestros hijos e hijas bien cuidados para poder ejercer nuestro derecho al trabajo. Tenemos derecho a un sistema de cuidados. Las mujeres pobres tienen derecho a que sean siempre reconocidos sus derechos primero. En nuestro movimiento, es nuestro movimiento el único
perdón porque lo diga, pero es verdad, que puede atender los derechos de las mujeres. Porque el conservadurismo piensa que los derechos son mercancías y son privilegios a los que solo se puede acceder por el mérito personal. Eso es condenar a la mujer a seguir en la desigualdad, porque cuando no hay derecho a la educación, a quien más afecta es a las mujeres, porque cuando no hay derecho a la salud, a quien más afecta es a las mujeres, porque cuando no hay accesos a derechos, a quien más afecta es a las mujeres pobres. 2 días después de que entramos al gobierno, enviamos la reforma constitucional para el reconocimiento de la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y el derecho al salario justo, es decir, a trabajo igual, salario igual. Además, fueron modificadas 7 leyes secundarias para hacer realidad esos derechos. Podemos decir con certeza que hoy las mujeres mexicanas estamos en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Este año lo declaramos como el año de la mujer indígena, de nuestras ancestras, de las mujeres indígenas de hoy. Este año nos ayuda a recordar el origen, nuestro origen, como mexicanas, como mexicanos, y la resistencia de los pueblos indígenas a no perder sus tierras, sus culturas, sus lenguas. Nos ayuda a colocar a la figura femenina como protagonista de un pasado que le ha sido negado, reasignarle lugar a la mujer en el curso de la historia implica también reivindicar su lugar hoy. Implica iniciar un cambio de conciencia en el que nos sentimos orgullosas de nuestro protagonismo y no silenciadas por la omisión y sumisión que han caracterizado la historia de la mujer y en particular de la mujer que vivió esas tierras, su legado y las mujeres indígenas y afrodescendientes de hoy. Reconocer el año de la mujer indígena implica empezar a replantear la mirada histórica, implica empezar a contar la historia desde otro lugar, implica colocarnos frente a nuestro pasado y por lo tanto frente a nuestro presente y nuestro futuro, desde la mirada de la mujer indígena como parte esencial de la historia, del presente y del futuro del continente. Implica también que generaciones de mujeres presentes y futuras puedan reconocerse como hacedoras de la historia. Ese es el verdadero cambio de conciencia. Es una responsabilidad ética replantearnos el pasado para transformar las injusticias del presente. Solo así podemos combatir el racismo y el clasismo que se viven actualmente. La transformación tiene que ser de raíz y por ello hay que recolocar la mirada histórica. El decir que este año es de la mujer indígena, de antes, de ahora y del futuro, recupera la valentía y la resistencia de personas que han quedado silenciadas por cientos de años, a pesar de sus luchas y resistencias, a pesar de haber sido vencidas, pero nunca rendidas. Responsabilidad de la que hoy las mujeres mexicanas nos hacemos cargo, reconocemos en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra historia y en el futuro a las mujeres indígenas de hoy. Los monumentos. Los monumentos, estatuas, nombres de calles, decisión de poner un nombre a un año en nuestro país son legados que dejamos para futuras generaciones. Son marcas históricas que deben hacernos recordar dignamente nuestro pasado. La memoria histórica que buscamos preservar no puede ni debe ser solamente una visión.
El silencio histórico es una forma de violencia que somete, aniquila y determina un presente. El silencio histórico se vuelve un ancla que invita a la complicidad y dificulta el cambio. Por ello, hoy 8 de marzo de 2025 está dedicado a todas las mujeres de pueblos originarios de México con orgullo y dignidad, porque nos representan. Hoy 8 de marzo, en reivindicación de esta memoria histórica, del presente y del futuro, y de la reivindicación de los derechos de las mujeres, quiero decirles que además anunciamos 10 acciones el día de hoy. La primera, establecimiento de 24 efemérides para reconocer a las mujeres en la historia. ¿Cómo es posible que cruzamos el año 365 días y prácticamente no hay el reconocimiento de las mujeres mexicanas en la historia? Es tiempo de mujeres y es tiempo de reconocer a las mujeres en la historia. Dos, apertura de la Sala de Mujeres en la Historia aquí en Palacio Nacional. Tres, millones de cartillas de derechos de las mujeres repartidas a lo largo y ancho del país. 4, la construcción, y en eso queremos que nos ayuden todas, de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria. Mujeres voluntarias a lo largo y ancho del país, que tejemos la patria, tejemos la soberanía y tejemos los derechos de las mujeres y los derechos de las mexicanas y de los mexicanos. Así que las invitamos a construir esta red de millones de mujeres tejedoras de la patria. 5, ya tenemos la pensión Mujeres Bienestar para 1 millón de mujeres que ya reciben, 1 millón de mujeres ya reciben de 63 y 64 años la pensión Mujeres Bienestar. En reconocimiento del trabajo que hemos realizado las mujeres y que realizamos en el trabajo del hogar. Pero anuncio que a partir del 1 de agosto del presente año inicia también de 60 a 63. Así que a final de año, de 60 a 64, ya tendrán la pensión todas las mujeres, como nos comprometimos. 6, la construcción de al menos 200 centros de educación y cuidado infantil para las madres trabajadoras. Para que puedan dejar a sus hijos bien cuidados, alimentados e inicien su proceso educativo mientras puedan ejercer su derecho al trabajo. Lejos del negocio de la subrogación que ocurrió en el pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que además a partir de este sistema incluye a todas aquellas que tampoco tienen o que no tienen seguridad social, pero el IMSS recupera su función de institución de seguridad pública que inició en diciembre del 2018 y como saben iniciamos ya con los CESIS para mujeres de la maquila y jornaleras agrícolas, pero al menos serán 200 a lo largo y ancho del país como parte del Sistema Nacional de Cuidados. 7, reconocimiento permanente a las mujeres de pueblos originarios y afrodescendientes durante todo el sexenio. 8, el programa de vivienda dará preferencia a las mujeres como propietarias. 9, reconocimiento de derechos agrarios a por lo menos 150,000 mujeres.
10, esta semana le he pedido a Citlali que inicien foros y consultas en todo el país para determinar las acciones que tenemos que llevar a cabo para hacer realidad las reformas constitucionales y legales que hicimos, porque no más violencia contra las mujeres. Ni un feminicidio más, ni un golpe más, ni un trato ni palabra violenta más contra las mujeres mexicanas. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre, a una vida plena. Tenemos derecho a soñar y para eso está el gobierno, para garantizar los derechos de todas las mujeres. Cierro leyendo las líneas de cuando tomé posesión como primera mujer presidenta con A en la historia de nuestro bendito llamado México. Dije que quería reconocer no solo a las heroínas de la patria, a las que seguiremos exaltando, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles, que con estas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la presidencia, las que lucharon por su sueño y lograron, las que lucharon y no lo lograron, llegamos todas. Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron. Llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas. Las indígenas, las trabajadoras, las mujeres afrodescendientes, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyar a las demás mujeres. A las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para ellas. Llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes, a las mujeres anónimas, las heroínas anónimas, que desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento. Llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslos todo. Nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse. Llegan nuestras amigas y compañeras, llegan nuestras hijas hermosas y valientes, y llegan nuestras nietas, llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día, no importaría si nacimos siendo mujeres u hombres, podemos realizar nuestros sueños y deseos, sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas, que nos pensaron libres y felices. A la presidencia de la República llegamos todas las mujeres. Hay mujeres presidentas en la Cámara de Diputados, hay mujeres presidentas en la Cámara de Senadores, hay mujeres presidentas en el salón de clase, hay mujeres presidentas en la calle, hay mujeres presidentas en la casa, hay mujeres presidentas en las empresas, gracias Altagracia, hay mujeres presidentas en todo nuestro país. Cada mujer de México, desde las niñas hasta las adultas, somos presidentas de los Estados Unidos mexicanos. No llegué sola, las mujeres del ejército, llegamos todas las mujeres mexicanas. ¡Viva las mujeres indígenas de México! ¡Viva las mujeres afrodescendientes!